Buenas. Vamos a esperar a ver si se conecta Darío y le invitamos. Buenas, Merce. Una cosa, ¿se me escucha? ¿Se me está escuchando? Escuchando. Porque hoy por la mañana tuve problemas con el sonido. No sé si me está escuchando. Si alguien me puede confirmar de los que ya estáis conectados, os lo agradezco. Perfecto, pues nada, voy a intentar darle instrucciones a Darío para entrar porque me está preguntando por privado. A ver si le llegan las notificaciones. Hola Nurieta. Vamos a ver si me conecta porque me está dando de error los mensajes de WhatsApp para enviarle. Hola Andoni. Darme un segundito, por favor. Bueno, más bien a Darío para que se vaya conectando. Ahí está Darío, perfecto, ya ha conseguido unirse, que estaba dándole indicaciones. Vale, Darío, ahora en pantalla te voy a buscar en un segundito y te tiene que aparecer una invitación a participar. Dame un segundito, ahora. La invitación, así que debería aparecer en breves en pantalla algo y si le das a aceptar, pues entras. Ahí Hola, estamos, ya está cargando. bien, Hola Darío, ¿qué tal? bien, ¿Cómo estamos? Muy bien, bien. por aquí, un poco encerrados, ¿no? Pero bueno, es lo que toca. Sí, mucho cerrado. Pero nada, bueno, te cuento. Con esto de estar encerrados, bueno, se me ocurrió crear la cuenta esta y pues ir invitando así a gente del ámbito de la gladiatura para hablar un poco y bueno, todos los que quieren unirse y ver la charla, pues mira, es una manera de divulgar la gladiatura, ¿no? De Ujú. darla a conocer. Claro. Esta es la 10ª charla, ya, van 10 semanas ya haciendo esto. No, la novena. La novena. Y hoy he decidido traerte a ti por una cosa en particular, ¿no? Porque hemos hablado de un montón de cosas. Hemos hablado sobre los métodos de entrenamiento, sobre la alimentación que tenían, un poco sobre curiosidades en general, sobre gladiadores famosos como puede ser Spiculus, como puede ser Flama, como puede ser, bueno, un montón de ellos, ¿no? Y hoy quería traerte a ti por una cuestión en particular que te voy a ir preguntando, que es un poco más la visión espiritual de la gladiatura, ¿no? Que es el gran desconocido para el público en general y que realmente pues es una parte importante y de la que yo sé que tú pues llevas trabajando mucho tiempo. Entonces, qué menos pues que traerte a ti para hablar un poquito de eso, ¿no? Para Bien. los que no lo conozcáis, tenemos ahí al otro lado de la pantalla a Dario Battaglia, que es el presidente del Instituto Ars Imicandi, que lleva, si no me equivoco, Darío 25, porque en septiembre cumplisteis los 25 años, investigando sobre la gladiatura, ya no solo a nivel teórico y a nivel de investigación más académica, ¿no? Sino también en la práctica. O sea que ahí hay una doble medida muy importante, porque a veces la gente que se queda en la práctica, perdón, que se queda en la teoría sin llevarlo a la práctica se pierde cosas que obviamente solo se sienten y solo se entienden una vez que estás luchando o que lo ves desde dentro, ¿no? Entonces, la primera pregunta que quería hacerte un poco es ¿de dónde salió esta pasión tuya por la gladiatura? ¿Cómo empezó Ars Dimicandi? Bueno, eh, yo siempre he practicado artes marciales Uh -huh. y deporte de combate. Entonces, la primera pasión fue el contacto lleno y claro, cuando fue joven siempre las artes marciales fueron orientales, ¿no? Uh Y -huh. también mi pasión por la historia romana, la historia clásica, me llevó a interesarme del mundo de las artes marciales occidentales. Y es una historia muy larga y despacito, llegué a frecuentar, a conocer profesores que me indicaron la vía de la arqueología experimental para empezar a reconstruir físicamente, técnicamente, estas artes marciales, empezando con la lucha, el pancracio y pues la gladiatura. Y bueno, cuando empecé fue muy técnica, como
como trabajo y experimentando descubrí toda una realidad heroica y sacrificial que me llevó a la conexión, a la experiencia espiritual también. Sí, y tanto que sí. La primera parte quería, pues más que nada eso, hacerte un poco de preguntas, ¿no? Para que la gente te conozca un poco la trayectoria y luego ya meterme más en eso espiritual. Entonces, bueno, nos comentas eso, que empezaste un poco con las artes marciales, la pasión por la historia, el contactar con profesores, y a raíz de ahí fue naciendo la semilla de Ars Dimikandi, que empieza en el 94, puede ser, si no recuerdo mal. 94, septiembre del En el 94. 94. Exactamente. ¿Cómo fueron los comienzos a nivel de gente contra la que luchar? Porque, claro, empezar uno solo en gladiatura a nivel académico se puede, pero a nivel práctico es imposible. Necesitas a alguien. ¿Cómo fueron las primeras, o cómo entraron las primeras personas a Ars Dimikandi? ¿Cómo lo diste a conocer? Fueron estudiantes que ya tenía en deporte de combate, Ujú. como el boxeo, la box tailandesa y la box francesa y lucha, toda gente ya acostumbrada al contacto lleno. Y entonces ya partí con un equipo muy fuerte que no Ujú. tenía miedo del contacto. Pero claro, la técnica fue otra cosa. Fue Sí, sí. muy experimental, pero muy experimental, hasta que en el 98 conocí el doctor Markus Junkermann, el profesor Ujú. alemán, y juntos empezamos en el 98 a trabajar sobre el armamento exacto de los gladiadores documentados. Y desde el 98 mi trabajo fue mirado de manera muy especial a comprender las funciones de la armadura particular en la expresión técnica. Entonces, un tracio no puede moverse como un retiarius y un murmillo no puede moverse como un provocator. Esta sistematicidad del armamento, que es constante en las fuentes de siglos y siglos de historia funeraria, de historia gladiatoria, ha permitido de juntar la lucha de verdad, la lucha atlética de verdad, con la matemática por la parte, la función que da el equipo, el armamento particular. Y Ujú. en los años llevamos a una evolución impresionante. Sí, hombre, para los que no lo conozcan, es buscar por YouTube Ars Dimikandi y ves los vídeos a través de los años y ves la evolución, ¿no? Nada tiene que ver los primeros vídeos que aún tenías tú, Melena, con los que se ven de estos últimos años, ¿no? Ya para terminar un poco con la parte biográfica, claro, vosotros empezasteis como Ars Dimikandi, como dices tú, pues un poco a modo experimental, ¿no? Luego os juntasteis con Marcos Junkelmann y a mayores de la parte gladiatoria también fuisteis sacando otro, es decir, aunque quizás se conoce menos, también tenéis mucho trabajo con el tema de la pancracio, la lota pancracio, ¿no? Que tenéis mucho fondo y trabajas en la universidad con ello, y también la parte de la Legión, que también habéis hecho investigación ahí. Y a raíz de todo eso, aparte del reconocimiento internacional que habéis conseguido, también os ha salido pequeños premios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como pudo ser participar del rodaje y el aconsejamiento de HBO en la serie Roma, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo pasar Jimmy Candy del ámbito del entrenamiento y la investigación al ámbito de aconsejar en una serie histórica? Me llamaron desde Roma porque me conocieron y me llamaron, sería el director de la segunda unidad, la unidad que hace los cascadores, los stuntmen. Uh Me -huh. llamaron para hacer la formación de los soldados romanos en la batalla de Alesia y en principio tenía que hacer solo esto, hacer un trabajo de 3 meses en Bulgaria y formar un grupo de más o menos 100 personas para hacer las maniobras más Básicas, sí. admirables, sí, más históricas por la batalla. Y después del suceso, trabajé por 3 años en total, la primera, segunda serie, haciendo coreografías y formación técnica de los stuntmen por todas las 2 series. Está bien, está bien. Bueno, pues ahora que ya te conocen un poco, ¿no? Y saben un poco el trabajo que hay con Ars Candy, vamos a entrar un poco más en el tema que te quería traer yo, ¿no?
que es el tema de la espiritualidad. Hemos hablado en otros directos, bueno, de cómo eran los combates, cómo era la organización, cómo era... Incluso hemos hablado del culto a Némesis, hemos hablado algo de Hércules, hemos sacado el Tintorium a relucir, que lo tengo por aquí también, pero sí que es cierto que busques los libros que busques a nivel académico, incluso artículos que se publican, ¿no? Casi nadie habla de la parte espiritual que atañe al propio gladiador. ¿Cómo era el ser un gladiador o cómo se sentía un gladiador en época romana? Luego vendremos más a la actualidad y los gladiadores modernos, pero ¿cómo era ese fuero interno de un gladiador en época romana? Bueno, antes de todo tenemos que decir una cosa antes, que hay dos maneras de hacer la gladiadura en la antigüedad. Está el munus, que es la gladiadura de origen griego campana, que es la gladiadura ritual, y tenemos los ludi gladiatori, que es un deporte. Los armamentos son los mismos, pero en la gladiadura deportiva, que son por los ciudadanos, y nace en la legión romana, hay una forma deportiva sin sangre, sin sacrificio y sin juicio del público. Es una fórmula que nace en el momento en que en el segundo siglo antes de Cristo Scipio y otros generales romanos llevan la gladiadura ritual al interior de los castra, que se llama Munera Castrensi, Sí, porque la gladiadura no es pública todavía y no se puede hacer en la ciudad romana, y en Roma también, son rituales privados, por poquitos invitados. Entonces, no se puede hacer en la ciudad romana por el público, no es pública, porque será pública desde el 105 antes de Cristo, en la tarde república. Antes se hacen este Munera gladiatorios a sangre, a sacrificio, a juicio, utilizando, no claramente utilizando soldados, porque no se pueden herir los soldados, y los romanos van a emplear prisioneros de guerra, y sobre todo hispánicos y lusitanos, como dicen las fuentes. Las armas son armas de punta, de pincho, no pueden cortar como todas las armas gladiatorias. Ese es un otro detalle muy importante que la gente no sabe para hacer un duelo ritual. Vamos a hablar después de esto. Y el suceso que hacen prisioneros de guerra, lusitanos y hispánicos, en los Munera Castrensis es inmenso, es increíble, y los soldados se van a, ¿cómo se dice?, a enfadar porque sí. los prisioneros son más famosos, más heroicos de los legionarios, que son los ganadores, ¿no?, de la Sí. guerra. Y es en esta manera que nace, la fuente dice que nace la gladiadura deportiva, ludi gladiadores, que los soldados romanos hacen por toda la época imperial también, el domingo. Entonces, armas de madera, como han buscado en mucho castra en Alemania, también en Sí, en Inglaterra. Overaden está la sica curva esta de madera. Supina de madera, son armas gladiatorias porque los soldados hacen esto. Otra cosa es la historia numeraria, la historia del munus, que es una larga historia que empieza con las primeras informaciones las tenemos en Homero. Sí, en Troya. Se ha cortado un poco, no sé si alguien me puede confirmar, pero a mí se me ha congelado la imagen de Darío. Darío, si me estás escuchando, espera un momentito porque se ha cortado esto. Sí, gracias Juan por confirmármelo. Ahora, Darío, Ahora sí. ahora sí, sí, se cortó ahí un momentito. Cuéntame. Sí. Se cortó justo cuando hablabas de Overaden y la sica de madera. A partir de ahí se cortó. Bueno. Y entonces nacen los juegos gladiatorios deportivos, ludi gladiatori, y cuando volvieron a casa los legionarios, todo el mundo romano, los parientes, los amigos, saben de la gladiadura, porque hasta este momento la gladiadura es un ritual segredado. Y bueno, está el suceso de la gladiadura, que en 20 años más o menos, por Senato Consulto
se pone la gladiatura como espectáculos públicos. Por la primera vez se puede hacer la gladiatura en la ciudad romana. No existían anfiteatros, claro, se hacía la gladiatura en los foros, en las plazas, y con gradas de madera y otras cosas. Y aquí tenemos toda la evolución, la evolución social y la popularidad de la gladiatura. Como gladiatura deportiva. Correcto. El tema o sea, esto ya nos implica, ¿no? Que lo hablamos también en otros directos de atrás, que bueno, esto proviene de un rito funerario con toda la parte espiritual que ello tiene y luego se convierte en un espectáculo de masas muy atraído por el, o sea, que al público le atraía mucho, ¿no? Hablabas también tú ahora de la contraposición ejército y gladiatura, ¿no? Y cómo los soldados veían el tema de que cómo tienen más fama ellos si nosotros somos los soldados. Ahí entra también un poco el juego de la infamia, de Claro. los gladiadores que eran considerados infames y sin embargo alabados, esa hipocresía que tenían. Y los soldados que eran el oficio honorable no tenían igual tanta fama. Esto es un poco como se vivía desde el punto de vista del gladiador, odiado y querido al mismo tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo trasladamos después eso al público? Porque me refiero, había una conexión maravillosa con el público, la conexión entre el gladiador y el público, la ofrenda de muerte del propio gladiador al público. Porque claro, hay mucha gente que no conoce igual la gladiatura o que se está metiendo en ella, que piensa que esto era un combate entre dos personas y que había que ganar y para ganar había que derrotar al rival. Pero lo cierto es que lo que había que hacer era conquistar un poquito al público, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar tú de esa ofrenda y esa conquista del público frente a la competición normal de un ganador y un perdedor? Bueno, esa es la conexión ritual que hay entre la semilla, se dice semilla, y el óvulo, que es un anfiteatro, ¿no? Que es el público. El ritual gladiatorio tiene que poner el público en simbiosis, se tiene que crear una empatía. La empatía con el público significa que cada uno del público tiene que ser el gladiador. El gladiador tiene que permitir al espectador de ser el gladiador y entonces sufrir con el gladiador. Entonces es una manera de luchar muy particular. Las armas gladiatorias no son armas que tienen coraza, porque el riesgo tiene que ser vivido desde el público y el sangre tiene que ser mirado por el público. Entonces ese es el primer elemento, el riesgo de una pinchada en la carne, es el primer elemento que pone el espectador como un poquito como la corrida de toros, ¿no? Los cuernos del toro y el torero. Tiene que ser un riesgo muy, muy grande. Entonces el primer pilastre, se dice pilastre, ¿no? Pilastre, ¿no? La primera base o el primer apoyo, la primera. Es que pilastre es columna, o la columna de. Sí, las dos ese columnas pensamiento. de la gladiatura, el pilastre, el primer pilastre es la capacidad del gladiador, la habilidad del gladiador de defenderse bien. Y entonces una habilidad que es común cuando miramos los deportivos, los campeones hoy que hacen técnicas increíbles. La primera cosa, a riesgo y habilidad y a no caer en la trampa del adversario. La primera cosa, el gladiador tiene que ser increíble, un maestro, una habilidad increíble. La segunda cosa es que la lucha gladiatoria no tiene tiempo y no tiene puntos. Entonces es una lucha a ultrancia, se dice ultrancia. Ultranza. A ultranza, a ultranza. Entonces, tú puedes ser un campeón increíble, pero entre un tiempo vas a ser cansado. ¿Entiendes? Y entonces Sí, claro. llegan las primeras pinchadas y el primer sangre. Tenemos que definir bien una cosa. Las armas gladiatorias, al revés de como hoy se ve en muchos grupos de recreación histórica, no cortan, no son armas de guerra, no pueden cortar. Son clavos, son pinchos, como las banderillas en la corrida de toros. Sí, sí. Pueden pinchar, agujar la piel, y este ya lo tenemos como información en el Ilíade, en el duelo que organizó Aquiles en ocasión del funeral de El funeral de Patroclo. Patroclo.
Es la primera vez donde tenemos armas que se pueden romper o pinchar para agujar la piel. Mira, para agujar la piel. Sí. Y Hacer esto la es una herida cosa más no, que no sea mortal. sí, pero se vas a ver muchos espectáculos, muchas actuaciones de grupos gladiatorios, se matan todos. Sí, bueno, Y, y a hay, eso y iremos después. bueno, hay una forma de gladiatura donde se matan. Son la condanna a muerte, Hmm. ¿no? Condanna en latino, condenar a Sí, muerte, pero no es el munus gladiatorio, es un suplicio que se hace a mediodía. Porque en la mañana hay las cazas de sí, venaciones, las a Venatones, luego mediodía los Ludi hay los Meridiani, suplicios, la condena a muerte y solo por las tardes hay el munus gladiatorio. el Munus. Entonces no tenemos que confundir armas que cortan, armas que matan y armas mucrones o spicula, que son las armas que pinchan. Además, Entonces, sobre esto son muy claras, perdona que te interrumpa, Darío, sobre esto hay sí, fuentes muy claras que dicen no, no cortes, sino que pinches. Hay una cita específica que es tal cual, sed caesam non punti. cerca de Pincha, esa, no cortes. exactamente. Y es una técnica que también se casa con la Legión, después de la reforma Lex Cornelia Rufa, cuando en el 107 a.C. la Con escuela Cayo Mario. gladiatoria entra oficialmente en todas las legiones. ¿Mm? La charla anterior a la tuya hablamos justo de esto, Bien, de la Lex entonces, Rutilia Rufa. en el momento en que llega el calzamiento y la habilidad tiene que dejar posto a calzamiento, llega la primera pinchada. Y las pinchadas puertan a sangrar y el sangre se ve, es una cuestión de empatía, pero también a sufrir. Entonces el gladiador tiene que encarnar Hércules, tiene que sufrir, tiene que resistir, tiene que hacer lo que un hombre normal no puede hacer. Sangrante tiene que continuar a luchar. ¿Por qué? Porque él no puede pararse o retirarse, ¿cómo se dice? Retirar. Retirarse, se dice igual, retirarse, rendirse. Como en el boxeo, como en otros deportes. Tiene que continuar. ¿Por qué tiene que continuar? Porque siendo un ritual, él puede dejar el anfiteatro solo si el público lo quiere. Y entonces, si él no va adelante, que sea derrotado, que sea vencedor, él tiene que esperar el juicio del público. Y el público va a salvarlo solamente si él fue heroico. La heroicidad, pero ¿de dónde viene? Viene de la capacidad de resistir al sufrimiento. Y esa es la particularidad. Es muy difícil que un arma gladiatoria pueda matar a un hombre. Claro, puede llegar a un ojo o a la yugular en el cuello, pero es muy raro. Es muy raro. Y entonces sabemos que el gladiador no puede ser matado directamente en el duelo. Puede ser matado por el público. Entonces, imagina qué ritual particular que es. Sí, sí. Sí, además, de hecho, las pocas veces que fuimos coincidiendo a lo largo del tiempo, al final lo que me ha cautivado de la gladiatura es precisamente esta visión. Por eso también quería que la dijeras tú un poco. Nos pregunta aquí un espectador por el damnatio al gladius, pero yo creo que era un poco lo que te referías cuando decías después de las venaciones y antes del munus, la condena, ¿no? Era un poco lo que te referías, me parece. Sí, esa es la única posibilidad donde parecidos a gladiadores, luchan con armas y pueden ser también armas gladiatorias, no es obligatorio, pero puede ser, pero luchan por la muerte. Se llama duelo sine missione, Sí, duellum sí, sí. sine missione, que en latino significa sin posibilidad De salir vivo, sin perdón. es una Sí, condena. Pero no es la gladiatura que conocemos, la gladiatura, el munus. Munus sí, es sí. el alma original de la gladiatura que se queda hasta el final del mundo romano.
Sí, es un poco también donde se puede ver esa conexión de la que hablábamos entre el público y el gladiador, esa ofrenda heroica donde tiene que resistir, es en el Bunus donde se ve, no en otro tipo de combates, ¿no? Eh, Después, quería Pero, preguntarte un poquito, dime. Javier, es una cosa muy importante. Esta conexión entre el gladiador y el público es un sustituto fundamental en la sociedad romana de este concepto heroico que tiene el mundo de los romanos. Porque hasta más o menos cuando la gladiatura empieza a ser pública, al final del segundo siglo antes de Cristo, todos los romanos, los ciudadanos, son también legionarios. Entonces el mundo romano vive directamente el mundo de Marte, el mundo del sacrificio, a través de la legión, porque todos los romanos son también soldados. Después de este periodo, con la reforma de Cayo Mario, cuando llegan, todos pueden hacer el legionario y también un montón de gente que no es romana, que es de provincias. Y bueno, muchos ciudadanos no viven más la experiencia militar y el mundo gladiatorio es la única posibilidad para revivir como un espejo, ¿no? Sí, un espejo. Indirectamente, vivir la misma experiencia de antes. La idea del sacrificio es una función también social, un Sí, sustituto de la antigua es el acceso experiencia. a la herecidad. Claro, es un sustituto. Sí, 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 sí. Es que aparte es curioso porque, claro, justo el directo anterior a este iba sobre la participación de los gladiadores en el ejército. Entonces, claro, todo este momento de Cayo Mario hemos hablado mucho, mucho de él y está bien recordarlo además porque eso viene fresco de otra charla, ¿no? Ahora lo que te quería plantear, la pregunta que te quería plantear es la siguiente. Claro, ahora conocemos a través de ti, ¿no? Lo que nos acabas de comentar de la espiritualidad, de la conexión con el público, estos valores que tenía la sociedad romana y que hoy en día realmente son difíciles de entender. La mayor parte de la gente se lo explicas y no es capaz de entenderlo porque cometemos muchas veces el error de mirar tiempos romanos con la moral de hoy en día. Entonces, claro, es complicado entenderlo así. ¿Cómo conseguimos pasar esa espiritualidad a un combate hoy en día? ¿Cómo conseguimos que alguien, bueno, obviamente yo al final y tú sabemos un poco la respuesta, pero de cara a la gente que no lo sepa, ¿cómo se consigue pasar esa espiritualidad romana en origen, esa conexión con el público, a una lucha hoy en día, en el 2020? Bueno, mira, no se puede explicar, no es un percurso racional, intelectual. Es un ritual, entonces el ritual tiene que buscar a la barriga, al alma, ¿no? Y la única manera es respetar la regla que los romanos dicen, perseverate, perseverate. No sé si se dice también en español perseverar. Perseverar, sí, justo. Significa que el público que no está acostumbrado a esta violencia ritual tiene que ver y ver y ver y vivir y ver y llegar a un contraste, a un conflicto interior, ¿no? Hasta que se rompe algo, hasta que se rompe algo. Y cuando se rompe va a sentir exactamente la heroicidad y toda la espiritualidad, porque es ello mismo que vive la experiencia a través del gladiador. Es un espejo, es el óvulo y la semilla, ¿me entiendes? Sí, está sufriendo con ese gladiador. La vida, los jóvenes no lo saben, pero la vida es siempre sufrimiento. De una manera o de la otra, toda la gente sufre. Y todos son Hércules de una manera o de la otra. Tienen que resistir. No ganar, pero resistir, la cosa más importante. Levantarse todas las veces, como los gladiadores. ¿Eh? Y esta es una cosa que conocemos, pero está cubierta de una cultura moderna que es una cosa, es como una medicina, ¿no? Que no va a curar el problema, pero ¿cómo Te se lo dice? alivia. Te lo, Alivia. te lo alivia, pero no va a curar, ¿me entiendes? Entonces, perseverate es una regla fundamental. Hay una historia muy interesante
que está contada de Sant'Agostino. Sant'Agostino tiene una escuela, Sant'Agostino es un cristiano, un padre de la iglesia cristiana, y tiene una escuela en norte de África. Y hay un discípulo, un estudiante que se llama Alipio, Sí, correcto. de origen romana, claro, pero está del norte de África, que llega a Roma porque la familia va a Roma por hacer actividad ¿no? de trabajo. Y este Alipio va a encontrar otra vez los amigos romanos que tenía en Roma antes, cuando fue chico. Y niente, nada, los amigos digan a Alipio, este es de Sant'Agostino que lo cuenta, ¿eh? Digono a Sí, sí, Alipio, sí. "Mira, Alipio, Conozco la historia. vamos al anfiteatro, que está el gladiador XY. No, no, yo soy cristiano, esta cosa no necesito del ritual gladiatorio. Ah, pero si tú eres cristiano, eres más fuerte de todos. Si es así, no te hace nada, no te pasará nada, ¿no? Sí, puedes aguantar la visión. Un desafío y él va al anfiteatro. Y cuando llega al anfiteatro, le pone las manos en las orejas y antes de los ojos para no ver. Y Ni escuchar. cuando llega esta herida a este gladiador, el público ¡boom! ¿No? A gritar y todo. Y él abre los ojos y Y mira disfruta. la velocidad y el sangre del gladiador. Y a este momento él no se va a perder nunca más un encuentro gladiatorio. Y Sí, de Sant'Agostino hecho, lo toma y lo lleva en África, el prisionero de los cristianos, para que no vea más el mundo gladiatorio. sí, de hecho hay una cosa curiosa en la propia cita, al final de todo, que dice que al principio iba para demostrarse a sí mismo que podría resistir a eso y que al día Claro, siguiente ya estaba llevando él a otras personas. claro, claro. Y es interesante porque es una demostración de cómo no se puede explicar el ritual gladiatorio. Es algo que tenemos ya al interior, todos, pero está cubierto. Está cubierto y solo romper el hielo, ¿no? Como romper el pack para ver el mare abajo. Esta única manera es perseverar. Y es un ritual muy irracional. Eh, es un ritual, entonces no podemos comprenderlo con la cabeza. Sí, sí. No, no era lo que pretendía preguntarte, igual me expresé mal, no te corté porque estaba siendo muy interesante, pero me refería un poco más a, por ejemplo, que además tenemos por ahí a Rutilia, que sé que Rutilia pues está con vosotros y empezó y demás, cómo una persona que llega a Ars Dimicandi, o sea, ¿por qué llega a Ars Dimicandi y cómo dentro de Ars Dimicandi descubre ese mundo de espiritualidad? ¿Cómo el propio gladiador es capaz de ir descubriendo ese mundo de espiritualidad? Era un poquito por donde quería tirar. Hay tres pasajes importantes que llamamos novicios, tiro y veterano. El primer pasaje es técnico. Tienes que luchar y mirar solo a luchar, y luchar bien. Si está el público alrededor, no hace nada, no es importante. Tenés que imparar la habilidad, el primer Sí, pilar. El primer pilar. entrenar la habilidad, correcto. Y necesitas mucho tiempo, porque estás con el pecho desnudo, tienes un casco particular y otras cosas. Y tienes que conducir una lucha ética, entonces no puede aprovechar del otro cuando hace un error o resbala al suelo, se cae al suelo, no puede que continuar a luchar, tiene que permitirle levantarse. No es fácil, no es fácil y tiene que resistir. En un segundo momento, cuando ha llegado a honorar la parte más técnica, tienes que empezar a escuchar el público y a mirar al público. Entonces no es más un problema, no es más un problema tu adversario. Il problema è seducir el público. Seducir el público. Seducere en latino significa llevar a sí mismo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ser un espejo del público. Empezar a moverte y hacer lo que el público quiere que tú hagas. Y no es fácil, porque tienes uno No, delante para nada. con un pincho de hierro que quiere agujarte. No es fácil,
Es esta la primera vez donde empieza la vera carrera del gladiador numerario, porque vas a emparar a una, a una manera de moverte más elegante, más particular, y cuando llega el golpe tiene que sufrir en una manera particular, sin gritar y hacer el animal herido. Está toda una ética particular del gladiador, que es muy importante. Es un periodo de años de luchas. Puede hacer la primera parte en un año, pero la segunda necesita 2, 3, 4, 5 años antes de llevar a ser veterano. El veterano es, claro, lo que interpreta en la manera mejor este ritual. Y también el veterano es lo que toma por mano los tirocinantes para emparar el trabajo. Correcto, o sea que los coge un poquito de la mano los veteranos a los nuevos para irles enseñando todo este mundo, que de primeras es complicado de entender y de llevar a cabo. Claro, no es solo un mundo técnico, es un mundo... Exactamente. Hay una cuestión, una frase con la que me he quedado mucho, te la voy a decir después, si quieres la desarrollas tú un poquito, de todas las veces que he coincidido con vosotros, que es como un mantra, ¿no? Porque preguntes a quien le preguntes dentro de Ars Dimicandi, si no entró ayer, todo el mundo te la repite. Y es un poquito algo que acabas de comentar tú ahora también. Que la última vez se la escuché a Castor, a Mateo, en el jubileo, que decía que, claro, tú cuando estás combatiendo con una persona tuya, él decía, estoy combatiendo con un fratello, ¿no? Con un hermano, estás combatiendo para él y él combate para ti, porque tú tienes que llevarlo a él y él te tiene que llevar a ti. Es decir, tú tienes que hacerlo sufrir al mismo tiempo que lo llevas de la mano para que delante del público consiga esa conexión, ¿no? Y es una frase que he escuchado siempre en Ars Dimicandi. ¿Cómo la desarrollas tú un poquito ese sentimiento que se llega a generar dentro, ¿no? De que no estás luchando contra, sino que estás luchando para esa persona. Sí, es una cosa que explico muy bien también en mis novelas, Uh -huh. como un hombre Gordon Russell, el gladiador y todo. Cuando Valerio, que es el personaje principal de las novelas, tiene que luchar con amigos y sabe que si pero tú es más fuerte de todos, es Orfeus, ¿no? El nombre artístico de Valerio en las novelas. Eh, y tiene que luchar con un amigo, pero sabe que se va a ayudarlo, a no pincharlo, a no herirlo, decreta la muerte de este tío. Entonces tú no puedes permitirlo. También hoy como juego, como simulación, ¿no? Porque no hay de verdad la muerte del condenado. Tienes que obligar el estudiante o tu amigo a luchar como tiene que luchar. Y él tiene que hacer lo mismo con ti. Claro, no vas a matarlo con superioridad total. Tiene que permitir a él de, de salir en su heroicidad, controlarlo, pero también no protegerlo, porque si vas a protegerlo sería la muerte de este gladiador. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque no es una discusión intelectual, es una lucha gladiatoria con armas de hierro. Entonces, sabes que es muy peligroso como lucha y también como resultado con el público. Sí, sí. Y aparte es que es eso, es una cosa que los que hacéis este tipo de luchas, o sea, da igual dónde los pilles o cuando les preguntas, que es una cosa que tienen muy clara una vez que llevan un tiempo, ¿no? Que es la magia un poco de este tipo de combates que los diferencia tanto de otros combates o de otros deportes de lucha, ¿no? De hecho, hay otra frase que me ha llamado mucho la atención y esta la escuché, creo que te la escuché a ti, no recuerdo si a ti o a Britannicus en Cividate Camuno, que era que no tenéis jefe propiamente, sino que los jefes son Iantici. Claro, claro. Explíquenos un poco esto. Inició desde 25 años con este principio fundamental. En Arsimicandi no hacemos asambleas para decidir todos los años que tenemos que hacer.
Ujú. Porque la primera promesa hecha cuando fundé Arsinicandi fue reconstruir integralmente el mundo gladiatorio, el mundo del pancracio, el mundo de los legionarios. Entonces ya tenemos órdenes desde el principio. Tenemos que hacer exactamente lo que hicieron ellos. Entonces, no tenemos que decidir qué hacemos este año, cuánto tenemos que investir en dinero y todo. Tenemos solo los jefes, son los antiguos. Hemos hecho una promesa a ellos de llevar otra vez estas artes, estos cultos en el mundo moderno y haremos todo lo que tenemos que hacer sin preguntar a nadie, sino sobrepasar los problemas técnicos de arqueología experimental, de experimentación y otra cosa. Pero lo que nos dicen qué hacer todos los años, desde 25 años, son los antiguos. Sí, sí. Es muy simple. Mi jefe es Cicerón, como Homero, son ellos que me dicen qué hacer. Y vale por, Sí, y sí. vale por todos. Es que son frases que se quedan, ¿no? Porque te chocan la primera vez que las escuchas. De hecho, tenemos por ahí no sé si te acuerdas de Juan, uno de los que vino conmigo a Pagasano, Sí, sí. de gafas. Lo tenemos por ahí y es una cosa que hablaba con él cuando volvíamos para España, ¿no? Y él, que también es escritor, y de hecho tiene novelas de gladiadores, ¿no? Escritas, me lo decía, que era una cosa que le llamaba muchísimo la atención y que le impresionaba, ¿no? Toda esta mentalidad que hay detrás, ya no solo de la propia lucha en sí, sino de cómo entender lo que estáis haciendo, ¿no? Pues eso, de que no tenemos un jefe propiamente dicho como si fuera una empresa, sino que nuestros jefes son los antiguos, nos debemos a ellos, a recoger un poco el guante de lo que ellos hacían e intentar traerlo hoy en día, tanto en la mentalidad como en la práctica. Mira, La, esta mentalidad influencia mucho la asociación, porque hay muchos grupos que se compran el material gladiatorio y se quedan en este material, que lo van a mejorar un poquito aquí y allá. Y nosotros un montón de veces hemos cambiado todo completamente, todo. No solo como material gladiatorio, pero también como reglas gladiatorias y actuaciones cambiando y evolviendo siempre porque las fuentes nos decían esto, de sí, cambiar ¿no? y hacer esto. Es muy empeñativo, es un empeño increíble. Sí, No no, aparte, podemos ¿no? quedarnos, mira, imagina que por Archimicandi está bien el nivel del 2006, es un gran suceso y todo. Bueno, desde el 2006 al 2012 hemos cambiado todo. Y del 2012 al 2000, a hoy hemos cambiado todo, porque es un orden los antiguos. Sí, sí, no, y aparte que en 25 años de trayectoria da tiempo a descubrir muchas cosas, ¿no? Y a veces puedes leerte la misma fuente y darte cuenta de cosas distintas cada vez que la lees. En 25 años me imagino que os habréis dado cuenta de muchas cosas y de muchos cambios, ¿no? Y aparte que es una evolución natural. Cuanto más veces haces una cosa, más fallos le ves, más ves otras maneras de hacerlo o de implicarte en ello o aspectos que has pasado por alto, volverlos a hacer. Pues lo que dices tú, si habéis cambiado todo, pues más razón que esa no hay, ¿no? Al final Claro. el revisionismo también está ahí, es decir, revisar lo que estás haciendo constantemente y con el tiempo pues irlo mejorando, ¿no? Otra cosa. Me imagino que también un poco eso es lo que os ha llevado a donde estáis hoy en día, ¿no? Que a nivel europeo sois quizás el grupo referente y los que más os movéis, porque no es que estéis solo en Italia, venís también aquí a España, estáis en Alemania, no, en Francia no sé si sois vosotros los que os movéis por allí, pero bueno, que os movéis por muchas partes de Europa. Europa. Exactamente. Entonces, eso es lo que tiene. Y el público en los sitios donde os ve, porque yo empecé, aunque ahora tengamos un trato más personal, yo os conocí como público, ¿no? Cuando empecé primero por YouTube y luego cuando vinisteis por aquí a Lugo. Y es algo que se agradece y se ven novedades y se ve otra forma de ver la gladiatura, ¿no? Otro punto que quería tocar y que lo has ido mencionando bastantes veces a lo largo de la charla es un poco ¿cómo decirlo? Es que es complicado plantearlo. La atracción que genera el espectáculo de gladiadores, ¿no? Que sobre todo a raíz del tema de Ridley Scott, de la película de Gladiator, que por cierto hoy es el 20 aniversario del estreno en España, justo hoy, eh, salen muchos grupos, sale mucha gente que les gusta recrear la gladiatura, pero dentro de querer recrear la gladiatura salen grupos tremendamente diversos, ¿no?
¿Por qué crees tú que la gran mayoría se centra más igual en un teatro, en una coreografía, que en querer conocerlos de verdad? ¿Por qué piensas que sale más una tendencia que la otra? No lo sé. Arsenic Candy empezó con la filosofía que conoces, descubrir exactamente la gladiatura como culto y como práctica original. Creo que muchos creadores están apasionados de historia y hacen lo que pueden, y hacen lo que pueden. Claro, no es fácil conocer, tienes que ser un historiador para conocer la gladiatura bien, y muchos historiadores tampoco la conocen bien, porque el historiador, claro que tiene que hacer todo, no hay una especialización, pero hay muchos historiadores que conocen la gladiatura no como práctica, y ese es un problema también, Uh -huh. porque una cosa es conocer bien las fuentes y la historia, y una otra cosa comprender la gladiatura al interior de un casco y al interior de un anfiteatro luchando. Entonces, yo creo que eh, muchos grupos, muchas personas son de verdad apasionados de recreación histórica y hacen lo que pueden, y hacen lo que pueden. Y también pasa que hacen errores o dicen cosas no justas, pero creo que va respetado el desiderio de hacer divulgación y de permitir a la gente de conocer un poquito más la historia. Claro, como he dicho antes, no se puede, no todos pueden ser así, eh, eh, conocer de manera así profunda el mundo gladiatorio como historiadores y como gladiadores. No es fácil, pero a todos, mi respeto a todos los grupos, siempre. Sí, sí, lo que pasa es que es eso. A mí siempre fue una cosa que me llamó la atención, ¿no? Porque yo mismo empecé más haciendo teatro que otra cosa, y cuando empecé a conocer un poquito la mentalidad, bueno, pues me llamó más ese mundo. Pero siempre me llamó mucho la atención que, claro, que hay mucho más grupo que de coreografía, a lo mejor, ¿vale? De cara a hacer un show, a mostrar un poquito, más que nada la estética, más que la filosofía dentro, y muy pocos que se dedican a lo que es la parte espiritual de lucha verdadera. Entonces era por conocer un poco también tu Creo, opinión. Xavi, creo que hay una parte de los recreadores que serían más da encuadrar como entertainment. Sí, show. Entertainment. Lo que pasa que hay un anfiteatro en un lugar, un anfiteatro original, y hay turistas. Y Ujú. este turista quiere ver algo de particular. Entonces, también el grupo que hace coreografía y que tiene armamentos equivocados y que dicen cosas no correctas y que van a copiar técnicas miradas en las películas, por ejemplo, no tienen la función de informar, de hacer educación, de explicar la Sí, historia. Tienen la función de hacer entertainment, de hacer turismo, de hacer algo que como sería un cantante que hace ¿no? Un un concierto, concierto. es entertainment, es el entretenimiento, ¿no? Se dice en español. Sí, se dice, bueno, sí, El entretenimiento, sí. turista es contento, el turista es contento. Mira, también nosotros, por ejemplo, hace 20 años que vamos a Tarracoviva, ¿no? Este año no, sería la semana que viene. Ya, Sí, qué pena. mi casa, yo tengo las llaves del anfiteatro de Tarragona. Bueno, pero pasa que todos los años hay una parte del público que viene al anfiteatro, no conoces a Candy, que viene al anfiteatro con la idea del entertainment. Ujú. Viene al anfiteatro con la idea de divertirse, se dice, Sí, sí, divertimiento, se dice así, y divertirse. no comprenden cuál es la oferta, la proposta que nosotros tenemos. Y después algunos dicen, sí, interesante, pero yo prefería actores, cascadores, ¿no? Otros que dicen, no sabía que fue así interesante, mas las luchas son de verdad. Y otros que dicen, ¿ma qué es? ¿Ketchup en el brazo? ¿Qué sangre, Ujú. no? Sí, ¿Cómo se ha hecho a poner la herida finta? sí, ¿Sabes? es Hay, falso, sí. hay gente que quiere ese tipo de espectáculo, hay gente que lo quiere, ¿no?
y te vas a hacer la vacancia a Sharm el Sheikh del viaje turístico, bueno, los gladiadores falsos están bien perfectamente, ¿entiendes? Sí, sí, son funciones completamente Hay distintas. también, hay también la industria del turismo. Y esa industria se va a dividir, como a Lugo o a Tarragona, que quieren grupos muy preparados. Y hay otros lugares como Puy du Fou en Francia, que es un Disney Park romano, donde la testudo está sus ruedas de goma, ¿no? Es pinta, y hay espectáculos para entretener al público. No hay explicaciones, ni nada, ni nada, ni nada. Bueno, hay lleno, relleno así, de público. Es un target, es un otro... Sí, otro objetivo. Sí, hay público y público. Correcto, correcto. Pero bueno, yo siempre fue una cosa que me llamó la atención y pues quería saber un poquito tu opinión, porque además yo eso, todas las opiniones que has dicho del público, las viví las primeras veces que vinisteis a Lugo, ¿no? Que había entre el público, los que están en primera línea están más callados, ¿no? Dicen, no vaya a ser que nos escuchen, pero los que están más atrás sí que dan todo tipo de opiniones. Y con esto ya nos queda nada, 5 minutos. No sé si alguno quiere ir haciendo alguna pregunta, porque a veces hay preguntas. Nos decía aquí otro espectador que pregunta que por los shows en sí, ¿no? Por los espectáculos en sí o por las luchas en sí, si conoces de alguna en América. Pero claro, nosotros estamos hablando desde Europa, pero hay gente que nos está viendo desde América. ¿Conoces a alguien que lo haga en América? No, yo creo que en América, personalmente no, como gladiadores. Sé que en América del Norte y del Sur hay legionarios, también en Australia. Un amigo, Matthew Bryant, tiene un grupo de gladiadores, ha luchado con nosotros tal vez, Australiano, me tienes hablado de él. un australiano, en Inglaterra, y puede ser también una vez en Tarragona, pero no es uno de la escuela de artes mecánicas, es un amigo que tal vez bien, pero no sé, en los Estados Unidos no sé si hay gladiadores, puede ser, no sé. Sí, sí. Después, bueno, aquí nos manda saludos gente, no sé si conoces a Adrián de Lugo, de Caetra, manda ahí un saludo y dice el Disneyland de Lucios. O sea, He visto. pero Mira, mandándonos ahí una broma. bien. Pasaron más o menos, son 15 años. Sí, Me mandó una mail, un correo electrónico, el Caesar Palace de Las Vegas, sí, que quería por un año el grupo de Artificani para hacer entertainment al Caesar Palace. fíjate, Claramente yo no, 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 no somos entertainment, es otra no es mi cosa. trabajo. Pero mira, es una experiencia increíble, ¿eh? Sí, Aparte sí, de sí. grupos que van y vuelven de Italia para hacer un año de entertainment al interior de Caesar Palace. Por decirte cómo es la industria del turismo, ¿no? Sí, Hay sí. industria cultural y hay industria turística. Sí, Entonces tenemos entonces, que respetar las dos cosas, ¿no? pues mira, ahí al que preguntaba por si hay espectáculos en América, podemos recomendarle preguntar en el Caesar Palace, ¿no? Que igual allí le dicen algo. Así que, bueno, pues por mi parte, Darío, no me queda nada más que agradecerte que te conectaras para esta pequeña charla y nada, Entonces, eso. Muchísimas gracias porque ya te digo, si ahora como estamos en cuarentena, la idea era pues entretener un poquito y divulgar desde la cuenta, iros invitando un poco a los que quisisteis colaborar en su día con el proyecto de Lucios Espículos, ¿no? Y de paso vernos un poco y charlar, ya que no vamos a poder vernos en Tarragona, que era el próximo destino que tenía para veros, pues por lo menos vernos un poquito por internet. Así que de nuevo, muchísimas gracias, Darío. muchas gracias a ti y a todos. Un abrazo a todos. Vale, chao, Darío. Gracias. Ciao a tutti.